delante de la pastora oró del Dios grande del Antiguo Testamento que hizo tantos milagros, prodigios y señales, ¿cierto? Y hoy también vamos a ver una de las cosas que el Señor hizo en el Antiguo Testamento para poder aprender de ahí, porque en el Nuevo Testamento el Señor nos dice que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es para que nosotros aprendamos, ¿cierto? Y nosotros creemos en eso porque toda la palabra es inspirada por Dios, es inspirada por su Espíritu. No sé si conocen en la Biblia la historia donde quedaba un profeta, el profeta Elías, y estaban muchos profetas del ídolo Baal, ¿cierto? Y él fue, y él estaba tan convencido de demostrar que su Dios era el verdadero y no el ídolo, que le dijo al pueblo de Israel: vengan todos, vamos a hacer 2 fogatas. Y el Dios que mande fuego del cielo y prenda esa fogata, ese es el Dios verdadero de Israel, ¿cierto? Y él más encima hizo que echaran agua encima del fuego, como desafiando y diciendo: yo sé que mi Dios puede prender hasta la leña mojada. ¿Y qué pasó al final? Elías simplemente habló con el Señor y le dijo: Señor, tú puedes hacerlo, ¿cierto? Mientras los profetas de Baal se desarmaban pidiéndole a su ídolo que mandara fuego y no pasaba absolutamente nada, ¿cierto? Pero conocemos en la historia que nuestro Dios sí demostró ser el Dios verdadero e hizo caer fuego del cielo y que consumió todo, absolutamente todo. Y en ese momento Israel se dio cuenta que realmente nuestro Dios es el único Dios vivo. ¿Y qué pasó con los demás profetas falsos del ídolo? Nada, porque su fuego nunca se prendió, ¿cierto? ¡Qué sorpresa! Nunca se prendió y Elías mandó a matar a todos los profetas de Baal y el pueblo en ese día creyó y tuvo temor de que Dios realmente es el Dios verdadero. Amén. Eso es una señal grande que el Señor hizo. Y ahora vamos a ver qué pasó después de este episodio donde el Señor mostró que está con su profeta Elías, que sí tiene poder. Algo pasó después de esto que vamos a leer hoy día, que se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 19. En eso nos vamos a concentrar hoy. Primera de Reyes, capítulo 19. Luego de este episodio donde Dios demostró su gran poder, se supone que el profeta Elías debería haber estado gozoso, ¿cierto? Al menos yo lo hubiera estado si el Señor hubiera hecho una señal tan grande. Yo estaría dándole alabanza, gloria a Él, fascinada y en la gloria por lo que el Señor hizo, ¿cierto? Y uno pensaría, bueno, supongo que el profeta Elías habrá estado en esa gloria, gozándose con su Señor porque demostró tan gran poder. Pero los versículos que leeremos ahora nos muestran todo lo contrario. Vamos a leer a partir del versículo 1. Acab, que era el rey en ese entonces, dio a Jezabel, su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías se fue. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Pero qué pasó aquí? El Elías que estaba ahí delante de los profetas y del pueblo diciendo: yo sé que mi Dios es el verdadero, que va a mandar fuego, de repente lo vemos que se aparta un día de camino hacia el desierto, se echa debajo de un enebro y le dice: basta ya, Jehová, simplemente llévame contigo, hazme morir, porque no soy mejor que mis padres. Vemos a un Elías totalmente, en buen chileno, bajoneado, ¿cierto? Totalmente desanimado. Porque yo creo que para desear morir, para llegar al punto de decirle a Dios: basta ya, Señor, llévame contigo, debe haber estado totalmente deprimido Elías.
¿cierto? Yo no sé si usted ha estado en ese punto tan deprimido que le dice al Señor, basta ya, Señor, ahora llévame contigo nomás porque yo no soy mejor que mis hermanos de la iglesia, o yo no soy mejor que tal pastor o tal siervo tuyo, simplemente llévame contigo porque ya no quiero vivir. ¿Alguien ha estado en ese punto en su vida? Gracias a Dios nadie, ¿cierto? Porque debe ser un lugar muy oscuro al que uno llega para decir, Señor, ya no quiero vivir, quiero que tú me lleves contigo, ¿cierto? Y hoy en día vemos también en el mundo tantas personas que desean morirse y que se quitan la vida porque no tienen esperanza, porque ellos sí ya no le encuentran ningún sentido a su vida y dicen, hasta aquí nomás llego, ya no quiero vivir, me muero nomás, o yo mismo me quito la vida, ¿cierto? Y como Elías no se quitaba él mismo la vida porque él tenía un Dios, le pide a su Señor y le dice, Señor, Jehová, llévame contigo, córtame nomás, ¿cierto? Totalmente desanimado, deprimido. Cuando nosotros nos sentimos mal y afligidos, también debemos ser honestos con el Señor, porque Elías fue honesto. Él dice en el versículo 4, quítame la vida, Señor, porque yo no soy mejor que mis padres. Y él había recién estado presente cuando el Señor lo usó para hacer un gran milagro, ¿cierto? Él es honesto con el Señor, le dice, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, basta ya, Señor. Y así nosotros también debemos ser honestos con nuestro Dios cuando algo nos pasa, cuando algo nos aflige, porque el Señor siempre está atento a escuchar cuando sus hijos le claman, cuando sus hijos hablan con Él, porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé, ¿cierto? Eso dice el Señor. En Salmo 139, yo se los leo, versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahí vemos que el Señor todo lo sabe, que nada podemos esconder de Él. El Señor sabía exactamente cómo se sentía su siervo Elías. Y el Señor también sabe exactamente cómo nos sentimos nosotros cuando de repente pasamos por un valle en nuestra vida. Cuando de repente pasamos por un lugar oscuro donde nos queremos simplemente esconder y que nadie nos vea y nos alejamos y ahí estamos y somos honestos con nuestro Dios y le decimos, Señor, me siento realmente mal, me siento realmente deprimido, me siento realmente como que no quiero continuar. El Señor ya lo sabe. Amén. El Señor ya lo sabe. En el versículo 4 nosotros leímos en Primera de Reyes que Elías se va, se aleja. La Biblia dice se aleja un día de camino al desierto. Un día se alejó. Y esa es la reacción normal que tenemos las personas. No sé si lo conoce usted de usted mismo, que cuando está mal se aleja, ¿cierto? Se va, se esconde. Y Elías hizo eso totalmente humano. Él se sentía mal, deprimido, le dice, Señor, basta ya. Él se aleja del lugar donde recién el Señor había hecho el milagro, se va, se aleja. Y vamos a seguir leyendo el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, Elías se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí vemos que el Señor jamás dejó solo a Elías, ¿cierto? Elías se apartó, se fue al desierto y se durmió, porque como leímos se quería morir, ¿cierto? Pero el Señor no lo dejó solo, no lo dejó en su hoyo, sino que el Señor mandó un ángel que quizás lo movió y le dijo a Elías, levántate y come. Y Elías se levantó y no le dijo al Señor, no, Señor, no quiero, yo estoy aquí, si ya te dije que me lleves. No, Elías se levantó, comió, bebió y se volvió a dormir. Y el Señor, en vez de dejarlo ahí, decir, bueno, se volvió a dormir, así que lo voy a dejar, el Señor volvió a mandar a su ángel una segunda vez, que lo volvió a tocar y le dice a Elías, levántate, come, y luego el ángel le dice algo más, porque largo camino te resta. O sea, el Señor todavía no estaba listo con Elías.
Todavía algo había que el Señor quería hacer en su vida, ¿cierto? Y por eso le dio de comer 2 veces y le dice, levántate, porque largo camino te resta todavía. Y Elías nuevamente se levanta y hace caso. Comió y bebió. Y luego dice, fortalecido con aquella comida, Elías caminó 40 días y 40 noches. Imagínense eso. Recién teníamos a Elías deprimido, luego el Señor se preocupa de él y 2 veces manda a su ángel. Y Elías quedó tan fortalecido por esas 2 comidas que el Señor le mandó, que pudo caminar 40 días y 40 noches más. Y la Biblia no vuelve a mencionar que Elías se volvió a deprimir o que se volvió a echar debajo del siguiente árbol que encontró, sino que Elías caminó los 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, ¿cierto? Y un importante detalle que vimos en estos versículos es que Elías dejó que Dios mediante a su ángel lo fortalezca. Elías no se quedó ahí volviendo a reclamarle al Señor, poniéndose más deprimido todavía, echándose poco menos a morir ahí. Él dejó que el Señor lo levantara, dejó que el Señor mediante su ángel lo ministrara, le trajera comida, ¿cierto? Él dejó que el Señor hiciera como él creía que era lo que Elías necesitaba en ese momento, ¿cierto? En el versículo 8 leemos que Elías decidió hacerle caso al Señor, de levantarse y empezar a caminar, sin saber quizá a dónde iba, ¿cierto? Solamente él sabía que el ángel le dijo, largo camino te resta. Eso es todo lo que la Biblia menciona. Y Elías simplemente hizo caso y se puso a caminar, ¿cierto? Y a mí me pareció tan interesante y encuentro que es un milagro de que Elías haya podido ser fortalecido con apenas 2 comidas para poder caminar más de un mes, ¿cierto? Yo eso lo encuentro increíble porque si yo como, por ejemplo, una buena comida, a mí eso no me alcanza para estar caminando un mes, día y noche, para poder llegar algún día a una meta que el Señor habrá puesto que ni siquiera conozco, o sea, no tengo ni siquiera algo como para motivarme hacia dónde ir. Por eso yo encuentro que ese es un milagro que el Señor hizo, fortalecer a Elías hasta tal punto que con 2 comidas tuvo para caminar 40 días y 40 noches. Y en eso vemos que Dios estaba con él, ¿cierto? El Señor sabe lo que necesitamos y nos da según nuestra necesidad para poder continuar. El Señor lo sabe y Él nos fortalece. En Isaías 40, el versículo 31, si lo puede buscar en su Biblia, Isaías 40, el versículo 31, es un versículo muy conocido. Isaías 40, versículo 31, que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo volvemos a leer, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y saben, hermanos, yo creo que justo esto fue lo que pasó con Elías. Él sabía quién es su Dios, porque si no, cuando él estaba con los profetas de Baal y el pueblo mirando, él no hubiera dicho con tanta convicción, yo sé que mi Dios mandará fuego. Tampoco se hubiera burlado de los otros profetas, riéndose y diciendo, creo que tienen que gritar más fuerte porque parece que su Dios está durmiendo. Él hasta se burló de los otros y de su ídolo. Elías sabía muy bien quién es su Dios y estaba convencido que el Señor iba a mandar fuego. Y yo creo que él esperaba en Jehová, a pesar de que estaba pasando una depresión, un bajón en su vida, yo creo que Elías aún así esperaba en Jehová, porque él por algo le hizo caso cuando llegó el ángel y le dijo, levántate y come, ahora camina, largo camino te queda. Él esperaba en Jehová y yo creo que por eso el Señor le dio nuevas fuerzas. Lo levantó como si tuviera alas como águila y lo hizo caminar y caminar sin fatigarse, ¿cierto? Creo que Elías sabía muy bien y esperaba en su Dios. Y así también nosotros, cuando nosotros esperamos en nuestro Dios, cuando pasamos por un momento difícil en nuestra vida, el Señor también nos levanta. El Señor también nos da alas como águilas. El Señor también nos permite caminar y no fatigarnos cuando Él es nuestra esperanza. No cualquier persona o una cosa, sino cuando Dios es nuestra esperanza, tenemos lo suficiente para poder caminar y no fatigarnos. Él es nuestra fortaleza, ¿cierto? Porque la Biblia dice que podemos saltar
saltar hasta muros con nuestro Señor, porque lo que es imposible para nuestros ojos es posible para Dios, ¿cierto? Amén. Salmos 46, el versículo 1 vamos a leer. Salmos 46, del 1 al 3. Y dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿cierto? Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Elías pasaba una angustia tremenda, pero Dios fue su amparo y su fortaleza. Cuando yo pasemos por un momento difícil, podemos tomar este salmo y decir: Dios, tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi ayuda segura en momentos de angustia. Porque como vimos delante, el Señor nos escucha cuando clamamos a Él, ¿cierto? Él está ahí presente. Esta convicción debe estar siempre en nuestro corazón. Por el momento que pasemos en nuestra vida, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿cierto? Nuestra ayuda segura, dice la Biblia, segura, nuestra ayuda segura, no hay duda, en momentos de angustia. Amén. Y ahora volvemos a nuestra historia con Elías, porque todavía el Señor no termina con él. Ya caminó los 40 días, las 40 noches, y a ver qué pasa ahora. Creo que ahora sí debería estar motivado Elías, ¿cierto? Pero no, porque seguimos leyendo en el versículo 9. Ya, Elías había llegado al monte del Señor. ¿Y ahí qué hace? Se metió en una cueva donde pasó la noche, o sea, se volvió a dormir, ¿cierto? Llegó a la cueva, se volvió a dormir. Y ahora vino la palabra del Señor a él, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor ahora le pregunta, después de que lo hizo caminar 40 días y 40 noches, llegó a Horeb, el monte de Dios, se mete en una cueva, se vuelve a dormir y el Señor ahora le habla directo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí está la respuesta de la aflicción de Elías. ¿Por qué estaba tan afligido? Porque si recordamos bien, la reina Jezabel le mandó a decir que lo iba a matar, ¿cierto? Y por eso le entró temor a Elías y por eso se fue, ¿cierto? Y aquí Elías ahora le dice al Señor que sintió un celo vivo por Jehová, porque el pueblo se estaba apartando, habían derribado los altares del Señor y habían matado los profetas del Señor, y que solo ahora quedaba Elías. Eso le dice él al Señor: y ahora más encima me buscan para quitarme la vida. Hasta ahora el ánimo todavía no se le sube a Elías, ¿cierto? Todavía está en su aflicción ahí, pero siendo honesto con el Señor. El Señor le pregunta: ¿qué haces aquí? Y Elías le dice: Señor, pasa esto otro, por eso estoy afligido, Señor. Primero llega, pero se mete en la cueva, sigue durmiendo, pero ahora el Señor le habla y Elías es sincero. Y ahora pasa algo hermoso, ahora ya empieza a pasar algo muy lindo, como el Señor empieza a tratar con Elías. Versículo 11. Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se dan cuenta de un detalle? Vino un viento, pero Jehová no estaba en el viento. Vino un terremoto que sacudió la tierra, pero Jehová no estaba en ese terremoto.
Luego vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Pero luego vino un silbo apacible y delicado. Y Elías, yo creo que él estaba muy seguro que ahí estaba Dios porque cubrió su rostro. Al tiro, inmediato cubrió su rostro. Él no cubrió su rostro ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento, sino cuando vino ese silencio, ahí Elías se cubrió. Creo que él sintió que ahora sí, ahí está Jehová. Y el Señor le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? De nuevo, segunda vez, ¿cierto? Y Elías le vuelve a responder lo mismo a Dios. Sigamos leyendo versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Se fija que ahora va cambiando la historia. Ahora Dios, después de que ya le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le respondió 2 veces. Ahora Dios le empieza a dar instrucciones a Elías. Le empieza a decir, mira, tú ahora vas a hacer esto, esto y esto otro. Quiero que hagas eso. El Señor lo saca de la cueva. Elías sale de la cueva. Empieza a pasar lo del fuego, lo de la tormenta y todo. El Señor le empieza a hablar a Elías. Le empieza a dar instrucciones, le da un nuevo propósito a Elías para que continúe su vida. El Señor no le dice a Elías, bueno, sabes que entiendo que ahora sí estás muy cansado, que te quieres morir, así que te voy a hacer el favor, te voy a llevar conmigo. No, el Señor no dice eso. El Señor primero lo levantó de donde él estaba en el hoyo, ¿cierto? Lo alimentó, le dio la fuerza, le levantó los brazos, le dio ánimo, fuerza para seguir adelante. Lo llevó al monte. Luego Elías volvió a descansar, pero el Señor lo saca de la cueva, ¿cierto? Está con él cara a cara, le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y luego le da instrucciones, un nuevo propósito para que él pueda seguir adelante. ¿Y qué hace Elías? No, Señor, si tú sabes, yo ya te dije que estoy cansado, que me quiero puro morir. No, Elías no hace eso. Elías nuevamente decide obedecer y logra salir de su hoyo. Porque podemos ver que Elías tomó la decisión de tratar lo que pasaba con él, directo con el Señor, porque Elías al final le hizo caso al Señor. Continuó e hizo exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera. O sea, Elías dejó que el Señor lo sacara de su depresión, de su desánimo, que el Señor lo sacara, y el Señor fue muy sutil con él. Hasta le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Para entrar en comunicación con Elías, con su siervo, ¿cierto? No llegó y autoritariamente dijo, te levantarás y ahora tú harás esto y esto otro. El Señor trató con su siervo, ¿cierto? El Señor trató con su siervo directamente. Y Elías decide obedecer. Decide, ok, dejaré que el Señor me saque de mi hoyo y de que levante mis brazos nuevamente. Él conocía a su Dios. Si no, no hubiera estado tan seguro de que si el Señor lo mandó al desierto, algo tendrá que hacer con él, ¿cierto? Por algo se puso a caminar también. Amén. Elías estaba dispuesto a encontrarse con su Dios, con Jehová, en el silencio, apartado de todo. Saben, hermanos, a veces es necesario que también nosotros nos apartemos del ruido de nuestro diario vivir, del ruido de la vida, especialmente cuando estamos mal. Es necesario que nos apartemos para encontrarnos con nuestro Señor. Porque en Mateo 6, el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Es necesario que nosotros nos apartemos también a diario y hablemos con nuestro Señor, seamos sinceros con lo que nos pasa, para que tampoco se acumulen las cosas y luego dejemos que el Señor trate con nuestro corazón, que el Señor trate con nuestro espíritu. Y si estamos en un hoyo, no vayamos con personas, con humanos que pueden dar solo consejo humano. Está bien de repente tener a un hermano que sí le contemos, ¿sabes qué me pasa esto? ¿Podrías orar por mí? Y los hermanos nos sostenemos en oración.
Pero más necesario aún es que vayamos con el dador de la vida, con el que nos conoce, con el que nos hizo, y seamos honestos con Él. ¿Qué nos pasa? Y dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior y nos reconforte, nos ayude, ¿cierto? Por algo Jesús lo dejó en la tierra, para que sea nuestro consolador, ¿cierto? Para que sea el que va con nosotros. Cuando nosotros entramos en el silencio de nuestro Padre, está bien entrar de repente como un gato, así medio débil, ¿cierto? Como un gatito, así. Pero después de estar en la presencia del Señor, es importante que salgamos no como un gato que entró, sino como un león, ¿cierto? Fortalecido, porque eso fue lo que Elías también hizo. Entró todo afligido, deprimido a la presencia de Jehová. Jehová trató con él, luego recuperó fuerzas y cuando tomó lo que el Señor le dijo que ahora hiciera, eso fue Elías e hizo, ¿cierto? En la autoridad que el Señor le dio. Nosotros también, cuando entramos a la presencia del Señor, podemos entrar como un gatito, así medio pobre, pero tenemos que salir como un león, fortalecidos, con nuevos ánimos, con nuevas fuerzas, porque se supone que tenemos un Dios vivo que trabaja con el Espíritu Santo en nuestro interior, ¿cierto? Que nos da nuevas fuerzas, como dice la Biblia, nos levanta como si tuviéramos alas como águila para poder seguir. Amén. Así debe ser con los hijos del Señor, porque nosotros tenemos esperanza, que es Jesús, no como el mundo que no tiene ninguna esperanza y por eso se quitan la vida muchos. Nosotros tenemos una esperanza que es Jesús. Amén. Somos sus hijos, somos reyes y sacerdotes, una nación santa justificada por la sangre de Cristo. Eso no se nos debe olvidar y somos libres, escogidos por nuestro Dios Padre. Colosenses 3, versículo 3 dice que nuestra vida está escondida con Jesús en Dios. El Señor tiene un propósito para cada uno, para cada una de nuestras vidas. Amén. Y como dice en Job 42, versículo 2, ningún propósito de Dios puede ser estorbado. El Señor tiene un propósito con usted, contigo, conmigo, y ese propósito se cumplirá. Amén. Porque Él no es hombre para que mienta. Dios tenía un propósito con Elías, como leímos en los últimos versículos. No lo dejó solo y a nosotros Él tampoco nos deja solos. Más aún cuando Él posó su espíritu en nosotros, o sea, una parte de Él en nosotros, más aún el Señor no nos dejará solos, sino que nos acompaña. Total, constantemente su espíritu va con nosotros, ¿cierto? No solamente en este templo en la mañana, sino a donde nosotros vayamos, su Espíritu va con nosotros. Usted puede hablar en cualquier momento con el Señor, amén. Y Él escucha. Clama a mí y yo te responderé, ¿cierto? Así dice el Señor. Estamos sellados con su Espíritu. Y más encima, Dios es un Padre lleno de amor y misericordia. Porque si no, Él tampoco le hubiera preguntado a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cierto? Yo me imagino a Dios lleno de amor hablando con su profeta. Y lo mismo Él nos dice a nosotros, quizás de repente cuando entramos a su presencia, ¿qué haces aquí, hijo mío, hija mía? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Él es un padre lleno de amor que quiere que sus hijos hablen con Él, ¿cierto? ¿Qué haces aquí? Y nosotros podemos responder porque Él escucha y no cierra su oído a nuestro clamor. Él nos saca del hoyo, pero ¿saben qué, hermanos? Solamente si lo dejamos. Porque si no lo dejamos, el Señor no nos va a obligar y no va a estar ahí, pero sale que yo te estoy sacando y te voy a obligar. El Señor no trabaja así. Usted debe estar dispuesto y decirle, sí, Señor, yo quiero que me saques. Yo no quiero seguir aquí. Yo quiero que tú me saques, que tú me levantes, y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Si somos obedientes, porque Elías también fue obediente. Cada paso que el Señor le iba diciendo que hiciera, Elías lo iba haciendo. Aunque se volvía a quedar dormido, pero seguía ahí, ¿cierto? Seguía ahí haciéndole caso al Señor. Así también nosotros, hasta que el Señor nos saque y podamos seguir adelante. Además sirve como testimonio para otros, ¿cierto? Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos seguir adelante, fortalecidos, apartados del ruido de la vida, ¿cierto? Y para finalizar me gustaría que volviéramos a leer, pero juntos, el Salmos 46, los versículos 1 al 3. Juntos vamos a proclamar esto, para que nuestro espíritu también sea levantado, fortalecido en esta mañana. Salmos 46, el 1 al 3, que leímos delante también. Y juntos leemos.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Amén. Hermanos, los animo en esta mañana a conocer su Dios. Así como Elías conocía a su Dios, nosotros también conozcamos nuestro Dios. Sepamos quién es Él. Tomemos estos versículos, aprendamos de la historia de Elías y cuando usted se sienta afligido, tome estos versículos y proclámelos. No sé, el Señor es mi amparo, el Señor es mi fortaleza, mi ayuda segura en momentos de angustia. Haga suyo este salmo, ¿ya? Por eso no temeré, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan, y ahí usted puede poner otra cosa. No temeré cuando hablen mal de mí en el trabajo, no temeré cuando me golpeen, no temeré, y ahí usted lo reemplaza con lo que a usted le esté pasando. No temeré aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, porque Dios es mi amparo y mi fortaleza. Amén. Hacer suyo el salmo, como si fuera su oración y su proclamación, porque nuestra proclamación tiene poder. Amén. Así que sean muy fortalecidos en esta mañana, hermanos, que sean animados, levantados en su espíritu con esta palabra y recuerde durante la semana la historia de Elías y aprenda, ¿cierto? Porque como dije en un principio, todo lo que está en el Antiguo Testamento, el Señor lo puso para aprendizaje nuestro. Amén. Así que el Señor los bendiga.